Hoy hablaremos de esas escenas que se supone que deberían ser románticas o incluso artísticas, pero nos terminan incomodando bastante. Hoy analizaremos la desnudez innecesaria en películas y en series y cómo es utilizada únicamente para vender. Yo soy Luisa. Yo soy Fabi. Y esto es Cine Nenas. Comenzamos. Cine Nenas, con Fabi Cosío y Luisa Illescas. ¿Cuándo fue la primera vez que viste una escena de sexo o desnudez y que te quedaste como... De lo que yo tengo recuerdos era pues Twilight, ¿no? Era una saga de películas muy hot, para adolescentes hot. Sí, literal. Y yo pues no era adolescente hot todavía. Y yo decía, porque sí las vi muy chiquita, la neta, no sé por qué. No me tocaba, pero bueno. Y te quedaste... Y yo, Comprendo. las tuyas. Yo Bueno, creo la tuya. que, una que tengo recuerdo que incluso, creo que mis papás empeoraron la situación porque estamos viendo la de La Huérfana, la 1, Ajá. que hay una escena como de los Ay, no me papás. acuerdo. Y entonces ella como que los ve, pero entonces, o sea, que mis papás, o sea, estaba chiquita, entonces como que se fue así de, no, ponle pausa ahí, Ay, vete a también hacer la unas reacción de los palomitas. papás así de, no voy a hacer. Literal fue así de que, vete a hacer unas palomitas a la cocina y así, pues siento que eso fue como el, ¿Por? ¿qué estaban haciendo? ¿Sabes? Ajá. Y pues igual estaba chiquita, entonces ni siquiera estaba entendiendo como muy bien qué estaba Totalmente. pasando. Y pues así como tuvimos nuestra primera vez viendo este tipo de escenas, pues la primera vez oficial, hay como cierta, pues como discordancia en... Encontramos varias. Exacto, en cuál fue la primera escena de desnudez oficial. Una de las opciones es A Daughter of the Gods en 1916, donde se ve a la actriz Annette Kellerman, pues, desnuda. Tú tenías otra fuente, Yo Fabi? encontré, yo tengo otros datos. Ajá, exacto. Y es de la película Inspiration de 1915. Y esta vi que era considerada como la primera película estadounidense con pues sí, desnudos, no sé si artísticos, supongo que sí, porque el propósito de mostrar esto era que la actriz era como modelo, o sea, la estaban pintando y pues era un desnudo, ¿no? Entonces, Muy al estilo de Rose en Titanic. ajá, justo, pero Ok. no pasó a mayores, o sea, solo era la modelo posando por fines artísticos, no Sí, tanto como por... sexual. Ajá, ahí. exacto. Ok. Igual encontramos que a nivel europeo la primera como película con un desnudo fue Extas, se pronuncia, bueno, es Éxtase con S-E, que es una película de 1933 y aquí se ve a la actriz Hedy Lamarr desnuda y aparte también algo que fue como muy controversial en su momento es que pues incluye una escena de un orgasmo femenino, entonces pues eso para la época sí fue como de... Y pues también aquí la chica, o sea, sí está completamente desnuda, Exacto. ¿no? O sea, no era solo como la parte de arriba Ajá, así o como por atrás. topless o algo así, Exacto. exacto. Y también estaba viendo que esta peli se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. Y pues sí, justo causó como mucho escándalo y también pues sí fue sometida a censura en ciertos cines Claro. de Europa, ¿no? Exacto. Y aquí en México pues no nos quedamos atrás con los desnudos en cine, ya que en la época de los 40s y 50s, seguro, pues no creo que sus papás, pero sus abuelos sabrán de este tipo de películas, estaban las rumberas, donde se veían actrices como Ninón Sevilla o María Antonieta Pons, que eran pues mujeres muy exuberantes y muy guapas, textual, donde pues hacían como bailes eróticos en sus películas y donde sobre todo la ropa que usaban eran como con muchas transparencias y encaje, o sea, estaba muy pues sensual el asunto y jugaban mucho con esta parte de dejar como a la imaginación, porque a pesar de que no las viéramos como completamente desnudas, en algunas escenas sí, pero en la mayoría no, pues sí jugaban mucho como con, bueno, o sea, no está desnuda, pero mira, se le ve la Exacto. transparencia y los bailes que hacían. Entonces, pues sí, aquí en México teníamos a las rumberas. Y también de una película mexicana que encontré es La Mancha de Sangre, que se estrenó en 1937 y es considerada como una de las primeras películas mexicanas en mostrar desnudos femeninos también completos, ¿no? Y y también pues esto la llevó a ser fuertemente censurada en el país y retirada de la cartelera tras solo algunas semanas de exhibición pública en 1943. Oh my God. Entonces pues sí, también era una época muy conservadora, o sea, no puedo juzgar demasiado fuerte eso porque pues sí, México no estaba, No. bueno, ni el mundo, o sea, creo que en general no estaban acostumbrados a ver un desnudo. Exacto. O sea, sobre todo un cuerpo completo en los cines, ¿no? Exacto, o sea, estamos hablando de
épocas donde ni siquiera se veía bien que las mujeres usaran pantalón, Ajá, ¿sabes? O sea, exacto. menos se iba a ver bien que... Y faldas larguísimas y, ajá, o sea, súper cubiertas, ¿no? Ajá, o sea, ver un desnudo en el cine pues sí era impactante. Era fuerte. Era fuerte. Y algo importante que pasó como en la cronología de los desnudos en el cine fue la caída del Código Hays en Estados Unidos. Esto pasó como entre los 60s y Ajá, 70s. Bueno, el Código Hays estaba de 1934 a 1968. Exacto, o sea, en el 68 oficialmente se quitó este código, donde básicamente pues sí había como muchas reglas de censura en cuanto a violencia, en cuanto a desnudez y en general como... Lenguajes como fuertes también. Ajá, exacto, como cualquier tipo de aspecto que pudiera pues vulnerar, digamos, La la moralidad. inocencia y la moralidad del espectador en el cine. Y cuando se cayó este código, y también evidentemente inició una revolución sexual, porque pues lo que decíamos, ¿no? Las mujeres empezaron a usar minifalda, empezó toda esta época hippie de Sí, pues justo. ya, o sea, el cuerpo es libre y quien lo quiera ver, pues que lo vea. Esto también se vio reflejado en el cine, ya que pues se le empezó a tener mucho menos miedo a la desnudez. Ajá, justo. Literal, a la desnudez y a las escenas pues de sexo. Correcto. Así es. Y pues también algo importante a destacar aquí es que en este tipo de, pues no es un género, pero este tipo de escenas, a quien hemos visto históricamente en esta posición, pues es a las mujeres más que a los hombres, ¿no? Uh-huh. Y entonces también nosotros nos preguntamos de ¿por qué? Exacto. ¿Por qué pasa esto, no? Justo, o sea, encontré una cifra de un estudio que hizo USC en 2017 donde revelaba que los desnudos en todas las películas de Hollywood han sido protagonizados un 80% por mujeres. Wow. Y únicamente 20% Ujú. por hombres. Y aparte también decían que el contexto en el que sucedía era muy distinto. Sí. En el caso de los hombres casi siempre era más como una sátira o con humor, más que como con propósitos sexuales, como Ujú. para, pues literal generar cierto como, ¿sabes? Así como, ajá, en el Exacto. espectador. Y en cambio las mujeres pues siempre se les ha puesto como con esta, pues sí, tinte de lujuria, Justo. tinte de Pues como si sensualidad. fuera como un objeto de deseo, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que lo que decíamos de como los hombres un poco más como humor, se me vino a la mente en la película de Los Cuatro Fantásticos, pero en la que sale Chris Evans, Ujú. que justo como que se queda sin... O sea, creo que se le quema su traje o algo así. Y el punto es que se queda pues encueradito y nada se tapa pues como Ajá. ahí abajo. Ese es otro dato que estaba viendo buscando como escenas donde han aparecido desnudos. Ajá. Y algo muy notable es que justo las mujeres pues sí se muestran todo, bueno, hasta Ajá. donde se pueda, ¿no? Pero pues sí es como o topless o que si la cola, o sea, Sí, se literal, sus muestran, ¿no? pompis, Y ajá. justo con los hombres como que siempre, bueno, no siempre, hay escenas en las que sí, Sí. pues muestran, ¿no? Pero como que es eso de taparse, y es como Exacto. eso chistoso de que, ajá, está encuerado, pero se está tapando con algo, ¿no? También me acordé en Crazy Stupid Love, Ajá. que cuando están en el sauna o algo así, o sea, el Ryan Gosling está así súper todo erguido. Sí, literal. Sí. Y nada, lo tapa la cabeza de Steve Carell, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ese tipo de escenas son en las que vemos a los hombres como en estas escenas de desnudos, Ujú. que sí, les digo, también sí hay como escenas en las que pues muestran, Sí, justo. O sea, pero es un sí. porcentaje Muy chiquito. menos. O sea, ahorita que dijiste eso, en la película de Sebastian Stan, pero... justo, ajá. pero no, sí era él, ¿verdad? Sí, según yo sí era él. Ok. Es que luego también, o sea, un recurso que hablaremos más adelante, pero Ajá. se han ocupado como prostéticos, ¿no? Para no Exacto. mostrar. Sí, claro, pues sí, para mantener como la privacidad Justo. del actor lo más que se pueda. O sea, no sé si era él o era un prostético, pero yo me creo que cuando vi la película, o sea, sí fue como choqueante porque sucede de la nada ese encuadre, o sea, había una escena de, pues sí, de sexo y así, pero decías como, ok. O sea, la típica en la que solo se ven como desde Ajá, la sí, cintura sí. para arriba y de repente este amigo se para y es como, wow. Ajá, sí. Y aparte esa escena no fue la que también como que inspiró el tema de este podcast. Sí, de hecho sí. Lo que me acuerdo que me dijiste de... De hecho, sí. Es que, o sea, no sé, siento que esa escena fue como muy impactante. Creo que lo hicieron de una manera muy correcta porque no fue algo sexual. O sea, creo que era como algo muy pues, normal, ¿no? Porque Sí. te pones a pensar, bueno, pues sí, Sí, estaban ajá, haciendo no era como eso. lo que decías de... Ajá, exacto. Era como pues, normal. Sí, o sea, no sexualizaron a Sebastian Stan,
Solo era como, pues si estaban haciendo eso y se para, pues obviamente va a estar En cuero. en pelotas, literalmente. Pero pues sí está cañón que, o sea, ese es como de las pocas escenas que se me viene a la mente donde realmente se sexualiza al hombre, ¿no? O sea, Otras tenemos... escenas donde se me ocurre es Game of Thrones, que Ah, ya sabemos que a sí. HBO le gustan los desnudos. Muy cañón. Y ahí sí aparecen, pues, tanto de mujeres como de Sí. hombres, así de repente flash. Exacto. Que también hablaremos más adelante de Game of Thrones, porque muchos críticos sí dicen que ocuparon el recurso del sexo para vender la serie y que hay muchas escenas que era como, bueno, no sé qué tan necesario o qué tanto aportó a la trama ver a Daenerys Targaryen Sí, justo. topless, ¿no? O sea, pero lo que sí es una realidad es que, pues, los desnudos eran más frecuentes para mujeres, o lo siguen siendo incluso siguen un siendo. poco, porque el cine por muchísimo tiempo pues era como dirigido por hombres, ¿no? Totalmente. Es Y una industria entonces- muy... Bueno, afortunadamente ya se está abriendo un poco más, Sí. pero sí, históricamente ha sido una industria Muy dirigida masculina. por hombres. Y tenemos para el hombres famoso también. male gaze, Totalmente. que se ve muy reflejado en todos estos desnudos, e incluso también en no desnudos, ¿no? O sea, tenemos Sí. el caso de Scarlett Johansson en todo Sí. el MCU, que era, ¿quién en su sano juicio pelearía en un traje así de pegado, ¿no? O sea, y la misma exacto. Scarlett, pues, o sea, logró que para su película de Black Widow ya usara un traje mucho menos como pegado, exacto. ¿sabes? Más cómodo. Ujú. Y ahí, aunque no tenemos tal cual una desnudez, pues también es una sensualidad innecesaria, ¿no? Totalmente. Entonces, eso está, pues está feo, la verdad, está Totalmente. triste. Ujú. Y pues justo también investigando un poco más de por qué más cuerpos femeninos que cuerpos masculinos, Ujú. pues no hay una razón científica, pero no sé, también he escuchado que dicen que el cuerpo femenino es como más estético, como más Sí. bonito, que ok, buen cumplido, pero, Ajá, pero no lo sé. la manera en la que lo hacen, sobre todo en el cine estadounidense, sí es como mucho más hacia pintarlo como un objeto, Exacto. el cual los hombres puedan desearlo, ¿no? Exacto. Y pues si las mujeres no es como que digamos así de, ay, wow, qué hot, bueno, O sea, tal vez, pero en la minoría, porque... sí, pero o sea, no va a ser así como... Ajá, exacto. A mí también hay unos que se me hacen como innecesarios, o sea, Claro. hay otros que digo, a lo Entiendo. mejor justificado por razones artísticas, Exacto. pero sí, principalmente es como, pues sí, la mirada masculina de voy a enseñar a esta mujer. Sí, literal, como, véanla, está chichis. guapísima, ajá. Y siento que en esos casos pues no aporta nada realmente a A la trama, exacto. O sea, tenemos casos donde aporta muchísimo, justo se me vino a la mente Poor Things, ¿no? Que Sí, es cierto. me de acuerdo. broma decimos Porn Things. Porn things. O sea, ahí sí es un nivel de gráfico. O sea, creo que efectivamente Emma Stone y Mark Ruffalo usaron prostéticos, estoy casi segura. No sé. No sé. Porque también esa es otra. O sea, hay muchas producciones que mantienen como en secreto si son prostéticos o no. O sea, no es como que digan, ah, por cierto, no es. O sea, Sí, lo dejan a la duda. Pero ahí tenemos un buen de escenas de desnudez, de sexo, de todo, De literal. todo. Y también fue muy, pues, criticada por ese aspecto, pero si analizamos la trama, pues tiene sentido, ¿no? Porque Sí. literalmente el personaje de Emma Stone, Estaba pues, descubriendo exacto, el mundo y a sí misma y lo hace a través de su sexualidad. Ujú. Entonces, pues sí, ahí sí está Pues sí. como justificada la desnudez, y aparte sí es muy evidente que no lo hacen como con el propósito de, ay, sabroséate a Emma Stone, ¿no? Sí, exacto, porque aparte, no, o sea, no, No. la pintan así como mujer súper hot, guapa, No. Sí, con trajes pegaditos como lo hacen con Scarlett Johansson, o Exacto. sea, no era el propósito, siento yo. Ajá, Puede incluso- incomodar, sí, lo entiendo, pero... 100%. Ajá, exacto. O sea, creo que hasta te puede llegar a incomodar porque, pues, es muy realista. Hasta siento que es el propósito, ¿sabes? Ahora que lo estoy Ajá. pensando, pues sí, no creo que quieras decir, wow, qué hot, no. O sea, era incomodar también un poco porque... Ay, es que no sé cómo describirlo, es una película incómoda. Y aparte, si nos ponemos a pensarlo, pues no es como que si, no sé, abres la puerta y hay una parejita ahí, no es como que no te incomodes, ¿no? O sea, es Ajá, como de- exacto. ¿Sabes? Pues sí. Entonces, creo que es algo muy realista el enseñar, pues, el sexo así incómodo, que es como, ay, güey, qué incómodo era ah, eso. Sí. O sea, Totalmente. totalmente. Y pues de lo que decíamos de Game of Thrones, yo creo que retomando ese punto,
justo HBO, que es la productora, pues ha tenido mil y un películas y series donde es más que evidente que le gusta la desnudez. O más que le guste, no le da miedo. No le da miedo. No le da miedo, aunque llega a caer en el sentido de solo está, pues, mostrando desnudez y sexo para vender, ¿no? Porque también hay que ser muy honestos, pues, el sexo vende. O sea, por algo la industria pornográfica sigue viva y tiene un buen de dinero, pues eso lo saben los cineastas, no de pornografía, pero pues sí. Sí, justo. Y HBO es uno de esos casos. Game of Thrones es específicamente uno de esos casos que incluso algunas como fanáticos o pues, personas que vieron la serie decían que tenía como sex position, haciendo referencia a que, o sea, había como escenas que pues exclusivamente estaban ahí pues para que sea como, está Jason Momoa y Daenerys Targaryen, ¿sabes? Ay, no. Esas escenas, por cierto, sí son muy como... Sí, están turbias, porque aparte, según yo, se era una escena como de... Pues no violación, pero... Pero muy forzado. Ajá, ¿no? estaba O sea, forzado eso, porque esta chavita pues no quería, ¿no? Exacto, exacto. Y pues sí, creo que la industria, como hablamos también en hace unos capítulos... Después de la interrupción de Juan Carlos el Gato, que quería dar su opinión sobre el tema de este capítulo, Fabi, nos estabas diciendo sobre cómo la industria se aprovecha. Totalmente. Estaba diciendo que hace unos capítulos, en el episodio de adolescentes, Ajá. estábamos hablando de que la industria cinematográfica se estaba aprovechando pues ya demasiado de este recurso. Y sobre todo en adolescentes. Sobre todo en adolescentes. De pues justo meter este tipo de escenas de desnudez o de sexo como nada más para causar un shock en el público. Uh-huh. Y pues sí, o sea, es básicamente eso, o sea, no está justificado con nada, o sea, no va con la trama también, o sea, como que está muy random. Exacto. Pues no es con un fin artístico, o sea, realmente es causar shock en el público y también pues que la gente hable de tu serie, ¿no? O sea, ha visto que este recurso ha funcionado bastante como para, pues sí, generar las conversaciones, que tus ratings suban muchísimo. Sí. Entonces, pues sí, o sea, no puedo quejarme si la gente va a seguir consumiendo ese tipo de escenas, pero pues sí. Y justo está el caso de Euphoria que mencionábamos en ese capítulo, uh-huh. que es muy buena serie, pero siento que tiene algunas escenas donde sí se justifica el uso de sexo y gráfico, ¿no? O sea, la escena de Cassie que la graban como haciéndole pues eso está bien. Sexo oral a su novio, ¿no? Y pues ves como un pedazo de esa escena. Siento que ahí, por ejemplo, está justificado porque pues fue algo muy traumático para ella, o sea, en el sentido de cómo a través de ese video pues se volvió un objeto uh-huh. sexual, ¿no? Entonces ahí dices, ok, lo entiendo. Pero tipo la escena del baño con justo Cassie y Nate, sí es como... Okay. Y ahorita me estaba acordando de alguna escena con el papá de... Ay, sí. Esas sí se me hacían como bien incomodísimas. Sí, del papá y esta pues Jules, que tenía sus ¿no? grabaciones. Ay, ajá. sí, no, qué Ahí está bien turbio. Eso estaba súper turbio. O sea, también, pues no sé si era súper necesario, pero pues sí ayuda como a entender un poco del contexto del personaje del papá, ¿no? Que también es un güey traumado y raro. Sí, que le está heredando sus traumas a Nate. Justo. Sí, exacto. O sea, creo que es una serie donde como que están en la línea de ¿es necesario o no es tan necesario? Uh-huh. O ¿era necesario tan gráfico? Como que están ahí en el limbo, ¿no? Justo. También siento que ya como que dejando a los adolescentes, hay otras películas donde, tipo en el terror, uh-huh. también se hace uso un poco como de, o sea, el sexo como para vender todavía más. Lo veíamos sobre todo en películas ochenteras o así. También lo mencionábamos en Summer Wing, donde se veían como a estas adolescentes uh-huh. o como gente así como super hot y decía, ay sí, estamos viviendo la vida, no sé qué, y de repente, pum, los asesinaban. O sea, creo que al final, pues lo podemos ver en todos los géneros, tampoco es que esté cerrado solo a romance o no sé. Y pues es algo muy choqueante. Está choqueante. Uh-huh. Y pues, bueno, personalmente no me gusta que la industria sí se esté inclinando más hacia este lado. O sea, tampoco se trata de ser súper conservadores como lo eran en lo que decíamos antes. En los códigos estos, ajá. Pero sí, o sea, siento que mientras esté justificado, te lo acepto.
pero Exacto. o que quede con la trama o que sirva para explicar algo de alguno de tus personajes, va. Claro. Pero ya cuando es, bueno, vamos a hablar de eso en nuestro top 5, pero sí, ya cuando es nada más como por querer, pues Vender. sí, vender, mostrar Sí. o querer sexualizar a tus actores. Exacto, porque aparte también ponen como en jaque a muchos actores. Tenemos el caso de Scarlett Johansson, que ya casi no acepta películas donde pues se le puede sexualizar muy fácilmente. Sí, O sea, tipo en la de Jurassic Park, que bueno, Jurassic World, que Jurassic se acaba World. de estrenar, justo, o sea, mencionaban que la ropa que ella usa está como muy cuidada y por lo mismo de que ya, o sea, odia que se le vea como con... pues como un objeto, o sea, Exacto. sí llega a un punto, he visto hasta en sus entrevistas de que no la tratan como si fuera una persona o una No. mujer, o sea, eran preguntas que nada que ver con la peli, era así No. como de, ay, es que ni siquiera me acuerdo bien qué La decían. de, ¿usabas calzones? Ajá, Así. y yo, ¿Qué? ¿eso se lo preguntarían a un hombre? Claro que no. O sea, devoró en esa entrevista Scarlett Johansson. Totalmente. Cayó muchas voces. Pero está triste también perdernos del talento de muchas actrices, por lo mismo que pues ya no sabes si las están contratando como por su belleza, por su atractivo físico, para sexualizarlas, o verdaderamente por su talento. Y siento que eso es algo muy negativo de pues usar la desnudez y el sexo solo para vender, ¿no? Totalmente. Ujú. Y creo que ahí lo que ayuda es cada vez vemos a más directoras mujeres, más en general como industria del cine hecha por mujeres, y creo que eso también ayuda a las actrices a sentirse pues más seguras, más como protegidas, ¿no? Totalmente. Ujú. Y pues sí, aunque no sean como, pues sí, directora mujer, sí hemos visto que, pues gracias a esto de que se han visto como más narrativas inclinadas hacia la desnudez, hacia el sexo, pues sí se ha adaptado también con este movimiento, ¿no? Y también creo que fue a partir del movimiento de Me Too, Sí, de que empezaron a ser mucho más cuidadosos en sus producciones y pues lo podemos ver reflejado en que ahora también hasta existe una posición que se llama, ¿cómo era? Bueno, La- coordinadores de intimidad. Ah, sí, exacto. Y pues sí, o sea, algo que no existía ni te imaginabas antes. ¿No? Y que ahorita ya tiene como hasta su puesto oficial En las como parte producciones. del crew de una producción, Ajá. ¿no? Y pues justo me acordé porque hay una chica en TikTok que tiene Ah, este que trabaja puesto, de eso, ajá, ¿no? Sí. y pues siempre contesta dudas y así. Entonces, Ajá. o sea, sí está súper, súper cuidado hoy en día. No todas las producciones cuentan con un coordinador de intimidad, Ujú. pero pues sí, ya está más pensado hacia eso, ¿no? Sí, sí, o sea, un caso es el de Anora, que por falta de presupuesto pues no había coordinador de intimidad y pues Y también todos lo como que... superfunaron. Sí, fue un aspecto muy funado de la película. Creo que tanto el director como la actriz como que defendieron así, bueno, o sea, pero fue por falta de presupuesto, pero intentamos como seguir todas las... Sí, también la actriz Mikey, o sea, dijo que sí se sentía súper cómoda con Exacto. pues, Sean Baker Exacto. y con su coactor. Sí, O sea, ahí yo creo que está bien, pero pues sí, es un poco red flag hoy en día que una producción, sobre todo con la temática que tenía Nora, exacto. que era imposible No- no tener escenas de sexo Y de desnudez y, y de todo. desnudez, pues sí, sí es un poquito alarmante Sí, que no hubiera. Que no hubiera, pero pues bueno. También se me viene a la mente la película de Ana de Armas de Blonde, que es Marilyn Monroe. Sí, sí. Hay una escena también, bueno, hay varias gráficas, pero sobre todo hay una que igual, o sea, de que le hace pues como sexo oral, no me acuerdo cómo se llama el presidente este. Bueno, X, también esa película fue muy criticada porque básicamente revictimizaban a Marilyn Monroe en lugar de mostrarla como la mujer empoderada que sí fue, o sea, obviamente sí hubo varios hombres que se aprovecharon de ella, pero pues la pintaron muy mal en esa película y aparte de todo, o sea, las escenas de desnudez y de sexo eran muy como gráficas, muy innecesarias, o sea, literal lo vendían como si eso fuera lo más importante de la vida de Marilyn y pues claramente no. Totalmente. Y pues Fabi, un poco para ir cerrando de este tema, ¿cuáles crees que son como los puntos positivos de la desnudez y el sexo en el cine? Bueno, positivos y negativos. Positivos y negativos. Positivos, pues justo como que siento que ayuda a eliminar un poco el tabú que hay alrededor de este tema. Sí. También ahorita me estaba acordando de la serie Sex Education, Ajá, exacto. pues eso, también hablando de un poco de relaciones sexuales en la adolescencia. Sí. Siento que esta serie lo hace desde un lugar del respeto y justo Sí. como para informar a Sí. los adolescentes, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay escenas que a mí se me llegan a incomodar, sobre todo porque
luego la veías en la tele y pues sonaba súper fuerte y yo, no manches, Sí, eso ¿qué van a también. pensar que estoy viendo, chicos? Así, no pasa nada, papá. No, chicos, no estoy viendo No es lo eso. que crees, sí. Entonces por ese lado sí como que llega a incomodar un poquito porque pues sí, era de ley que todos sus capítulos pues incluyeran alguna escena de relaciones Exacto. sexuales, ¿no? Pero pues, o sea, no era solo eso, o sea, estaba justificado porque pues es el corazón como De toda la serie. de toda la serie, pero justo, o sea, no era solo mostrar a chicos desnudos y así, o sea, no, porque ya después como que tenían una explicación ante las dudas que tenían los adolescentes en estos casos, ¿no? Exacto. Entonces, por ese lado, yo siento que es un buen punto de que, pues sí, está como eliminando un poco de estos tabús que siguen Sí, habiendo en torno a todo este tema, porque pues sí, es algo que existe, es algo que la gente hace, o sea, no se puede Sí. eliminar completamente. Y pues sí puede haber como conversaciones pues de estos temas que no deberían ser así de, ay, no hablan de eso, o sea, de la sexualidad, del deseo, Sí. del placer, también sobre todo como del lado femenino. Sí, exacto. O sea, todavía falta mucho, pero pues creo que eso es algo bueno, Sí, como que va abriendo camino, ¿no? totalmente. Yo añadiría lo positivo por ejemplo, me acuerdo de la caricatura de Big Mouth, no sé si la has visto. No, o sea, vi como 2 capítulos, creo. O sea, es como tipo Sex Education en el Ok. sentido de a través de caricaturas pues te enseñan como esta transición de la pubertad, la adolescencia, desde, o sea, por qué me está creciendo de que bello en partes Ajá. que no tenía hasta, ay, ¿por qué me siento atraído a esta pues chica y por qué ya no es como la misma atracción que sentías tal vez de niño? Entonces, aquí lo que diría es, o sea, tal vez como papás o como personas mayores de edad, si vas a ver una película que sabes que contiene escenas así o temas así con alguien menor de edad o que tal vez está iniciando como ese tipo de etapas, pues creo que es como tener la responsabilidad de decir, oye, pues te explico, o también decir, Sí, oye, sí. no podemos No. ver esa película. Exacto. Exacto. O sea, por algo están las clasificaciones. Exacto, también es la ventaja hoy en día, aparecen de que hasta Literal, arriba. B15, B. Exacto. Ajá. Y también, pues creo que muchas veces, o sea, estos como traumas de, ay, no debía de ver esa escena de niña o por qué vi esto o así, pues es porque se ignoran este tipo de clasificaciones. Entonces, también, pues, no están ahí de adorno, son para Exacto. tomarse en cuenta y sí nos están avisando que, pues, Que va lo a que haber vamos a ver, exacto, contiene, o sea, y más allá de sexo y de desnudez, contiene de que, no sé, uso de drogas, Exacto. o lenguaje así. Un poco hablando de lo negativo, creo que cuando no se tratan estos temas de una manera más realista o un poco artística, pues caemos en estereotipos de género, lo que decías, ¿no? De que, ay, pues entonces la mujer de que siempre alcanza el orgasmo y o siempre tiene de que los senos perfectos Exacto. y nada de estrías, de celulitis, que dices como, eso es súper fake, ¿no? También el problema con este tipo de escenas es que muchas veces, pues cuando personas vulnerables la ven, pues dices como, güey, porque yo no me veo así. Exacto. Y pues es que ella es una de cuántos millones de mujeres o de hombres que vivimos en el planeta, pues obviamente no todos nos vamos a ver como ella. Correcto. Y también agregando un poco al lado negativo, lo que decíamos antes, es que, pues sí, o sea, sobre todo más hacia el lado de las mujeres, que no me gusta que sí sean vistas como un objeto. Sí, justo, o sea, también pues lo vemos con Scarlett Johansson, pero también Sí. ahorita la estamos viendo con Sydney Sweeney. Exacto. Pues sí que se presta un poco como a estas, Pues hipersexualización. Hipersexualizaciones. Y ya no solo en cine, sino en ya, comerciales. ya traspasó a comerciales, a la vida real, o sea, Sí. y eso es muy feo porque pues las mujeres son mucho más que Solo un cuerpo. literal, o sea, Sí. tienen mucho más y pues este tipo de hipersexualización y escenas que nada más las muestran, ay sí, chichis porque Porque estás sí, guapa y quiero literal. que se vean en la pantalla, pues no. Sobre todo pues sí, para aquellos que a lo mejor nada las van a ver como un par de chichis, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con este recurso. No siento que se deba cancelar completamente, pero hay que tener cuidado. Y pues sí, ya también si estamos en estas de que, pues si se va a mostrar a la mujer, pues también... Que se muestra al hombre. Ajá, porque también siento que es algo muy vulnerable, o sea, estar desnudo o sea, no solo estás... O sea, es la cámara, es el director, es la producción. Y aparte las todos millones los que- de personas que te van a ver en pantalla. Ay, no, sí, siento que es una posición muy vulnerable. Y pues sí, no sé qué decir. Es que siento que por lo mismo que es algo tan vulnerable, a mí se me hace horrible que solo lo hagan en ciertas Ajá. películas o series para vender, ¿sabes? Totalmente.
Y creo que no porque haya sido algo normal durante muchísimo tiempo, muchísimas décadas, significa que tenemos que seguirlo haciendo así, ¿no? Hay muchas cosas que en el pasado eran vistas como algo bueno o normal y pues ya no lo son. Correcto. Creo que esta debería de ser una de esas. También me uno a lo que dices, o sea, no se trata de funarlas y decir, no, ya, de que no se vea absolutamente nada. Si está justificado que se vea, pero también creo que deberíamos de abrirnos tanto como público como pues todo el equipo que hace cine, o sea, cineastas en general, actores, lo que sea, pues a intentar narrativas o intentar historias que no necesariamente incluyan sexo, ¿sabes? O sea, no todas las buenas historias a fuerza debe de tener sexo, Para vender. desnudez, exacto. O sea, creo que también como público debemos de abrirnos como a ver otro tipo de narrativas. Y por otra parte, ahorita que lo estaba escuchando y lo estaba diciendo, tampoco se trata de satanizar así completamente la Exacto. sexualidad de las mujeres. O No. Si ellas quieren mostrar, pues órale va, ¿no? Claro. Pero, pues sí, mientras esté justificado, es lo que yo diría. Lo concluiría como mientras esté justificado y tenga un propósito bien. concreto en la película, va. Exacto. Y pues justo para nuestro top 5 hicimos una selección de películas / series donde creemos que la desnudez sí está justificada, donde creemos que el sexo pues está abordado de una manera decente, vaya. Unas más que otras. diría. Unas más que otras. O sea, tenemos una que entró al top solo porque fue como más gusto personal. Pero son ejemplos de series o películas donde se utiliza pues la desnudez y el sexo, pero que sí tiene que ver con la narrativa. Así que sin más, vamos al top 5. Top 5. Nuestra primer película del top 5 es una que causó mucha controversia, ya les explicaré por qué, pero se llama Blue is the Warmest Color. Es una película de 2013 que fue hecha por Abdelatif Kechiche, espero se pronuncie así. Y básicamente es una película donde se nos presenta la historia de Adele, quien es una joven que descubre su sexualidad cuando conoce a Emma, quien es una mujer un poco más grande que ella y que pues es muy característica por su cabello azul. Siento que me da las vibes como de la película de Timothée Chalamet, de Call Me By Your Name. Ah. O sea, es como de ese estilo, solo que aquí sí se incluyen escenas sexuales muy largas y muy gráficas entre estas dos chicas, aunque la verdad es que la historia es muy bonita. O sea, quitándole esas escenas, viendo como la historia per se, siento que retrata muy bien este coming of age, este despertar sexual y el cómo se van conociendo una a la otra, sobre todo cómo Adele pues descubre que es lesbiana y cómo cae como en este enamoramiento, ¿no? La película causó controversia porque las actrices Léa Seydoux y Adele Ah, ¿es ella? sí, Ah, wow. Exarchopoulos, espero también se diga así, pues justo dijeron que fueron muy, muy incómodas de grabar todas estas escenas. Sobre todo hay una en la que pues las dos están manteniendo relaciones y es demasiado larga, pero en serio, demasiado larga y demasiado gráfica. Y pues ellas admitieron que fue demasiado incómodo grabarla e incluso fundaron un poco la película en el sentido de que por esos recuerdos pues ya no la podían ver como arte. Y la verdad es que es muy triste porque, repito, es una película con una historia muy bonita, pero pues otra vez, el mal uso de este tipo de escenas, y ni siquiera en cuanto a la narrativa, sino a la hora de grabarlas, ¿no? Lo que decíamos de coordinadores de intimidad. Exacto, creo que es lo más importante. Exacto. Entonces, pues entra al top 5 porque es muy buena película, pero hay que mencionar la controversia que existió por respeto a las actrices. Así que eso es Blue is the Warmest Color. Bien. Luego, en segundo lugar, tenemos una película mexicana que es Y tu mamá también. Y seguramente, esto siento que es cultura general. Sí, sí, Ya espero. Espero. Pero para aquellos que no la han visto, nos van a contar la historia de dos adolescentes mexicanos, que es Julio y Tenoch, interpretados por Diego Luna y Gael García. Y pues ellos emprenden un viaje bastante improvisado junto a una mujer que conocieron en una fiesta llamada Luisa. Ella es una mujer más grande que ellos, cabe recalcar. Sí, por cierto. Pero pues está atravesando como por una crisis personal y pues esto la impulsa a tomar esta decisión también pues sí muy pues repentina de irse de viaje con estos dos chicos. Exacto. ¿no? Y pues en el camino entre paisajes, confesiones y pues también muchas relaciones entre estos tres, pues se van a revelar también como tensiones entre los dos amigos,
cómo es la dinámica entre los tres. Y pues sí, también creo que algo muy bueno es que no solo se trata de sexo, Sí, no. sino que también podemos ver como una crítica hacia pues cierta realidad social que existe en México, ¿no? Exacto. Y pues también, pues sí, de las relaciones, de las clases también que hay en México, o sea, va mucho más allá de tríos. Sí, exacto. O sea, aquí sí está como muy bien justificado y ni siquiera es lo más importante de la No, película. de hecho Literal es pasa a algo... un segundo plano todo esto, Sí. o sea, sí causó controversia y no negativa, o sea, generó conversación por el Claro. hecho de que Fuera un trío. fuera un trío y también pues hay un pequeño plot twist ahí Sí, es que esa película es en muy esta buena. relación de tres. Ujú. Creo que es lo más pues sí llamativo de la peli, pero pues sí tiene mucho más que solo eso, ¿no? O sea, Exacto. hay crítica, hay pues sí también vemos el amor, la amistad. Siento que es un muy buen ejemplo De sexo bien aplicado. de sexo y desnudez en una peli que pues que está bastante bien. Ahí también es un Exacto. coming of age muy bueno, yo digo. Sí, es muy buena película en general. Viva Alfonso Cuarón. Viva Alfonso Cuarón. Y aparte, pues estamos en Mes Patrio, así que hay que apoyar el cine mexicano. Totalmente. Nuestra siguiente, en este caso, serie del top 5 es la que les decimos que entró un poco más por gusto personal y es Élite de Netflix, que se estrenó en 2018 y pues básicamente se nos cuenta la historia de los alumnos de una preparatoria, pero son alumnos pues con mucho dinero, de familias como muy bien posicionadas y sobre todo de familias que guardan muchísimo las apariencias. Y estos adolescentes, a raíz de un asesinato, pues terminan como mezclándose unos con otros, están descubriendo qué pasó, por qué pasó, cubriéndose unos entre otros, y a la par se empiezan a dar relaciones amorosas entre los personajes que culminan en relaciones sexuales, que en algunos casos sí son gráficas, en otros no tanto, pero creo que sobre todo lo que caracteriza estas escenas de Élite es que son como muy romantizadas, ¿sabes? Sí. O sea, al final son adolescentes, entonces creo que sí caen un poco en el estereotipo de, ay, o sea, wow, cuerpos perfectos, Sí, y de que escenas perfectas, de todo le salió perfecto y todo está muy bien y todo es muy romántico. Pero la verdad es que es una buena serie hasta la tercera Hasta temporada. la tercera, chicos, Sí, tranquilos. tercera. Ya después, ahórrenselo. Ahórrenselo, sí. La verdad. Sí. Y también algo, pues sí, o sea, la tercera todavía está bien, Sí. pero ya después ahí es cuando pasan el límite de, ya solo lo ocupan como para vender, ¿no? O sea, ya, Exacto, ya no hay una cambian de historia. personajes, o sea, solo ven gente guapa y dicen, encuérate. Sí, literal. Y ya lo ponen en la pantalla, encuérate. Sí, exacto. También por eso quisimos incluirla en el top, porque es un ejemplo de cómo lo iban haciendo bien, estaba como, bueno, se entendía, ¿sabes? Porque al final todos los personajes eran como súper sexosos. Sí, también. Entonces, por eso se justificaba el que se la pasaran pues manteniendo relaciones. Pero cuando ya se resuelve todo el tema del asesinato, que no quiero spoilear por ahí, deciden hacer nuevas temporadas donde ya es... Por vender. Exacto, ya es por vender, entonces por eso decimos hasta 1, 2, 3, hasta ahí. Es buena serie, la verdad es que para todos aquellos que la vimos de adolescentes era controversial, pero estaba muy Era muy divertida. controversial, o sea, siempre genera mucho de qué hablar. Sí, cañón. Y siento que es como Euforia, pero de España. Pero España. De España. Sí, totalmente. Ujú. Bien. 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 Y nuestra cuarta peli es súper controversial, cabe recalcar. Sí, por cierto. Es Love, de Gaspar Noé, que si no lo conocen por el nombre es el que dirigió Irreversible, otra peli Otra escena también en esa película. muy controversial. Pero bueno, esta se trata sobre Murphy, que es un estudiante de cine estadounidense que vive en París y tiene una novia francesa llamada Electra. Electra, Por cierto. por cierto. Y pues sí, o sea, un día tuvo como, pues sí, un trío, by the way, Ujú. con otra mujer que después resultó ser su vecina. Y pues sí, Murphy toma la grave decisión de después tener relación con esta chica. Ujú. Y pues esto los lleva a caer en la situación de que esta chica quedó embarazada. Y entonces Electra se enteró y dijo, Bye. bye. Y pues esto también los lleva a estos dos pues a casarse, ¿no? Por este pequeño error del embarazo, ¿no? Y Un pequeño error. Pequeño error, chicos, de 9 meses. Sí, literal.
Y pues un día la madre de Electra le llama a Murphy para saber si tiene noticias de su hija porque hace mucho que no la ve. Y pues sí, eso es como lo que da pie a la película, porque vamos a ver como la relación de estos dos a través de flashbacks. Y pues sí, en esta relación es donde surgen todas pues estas escenas que caen como en lo incómodo. Sí, está súper incómodo, la neta. O sea, también lo controversial de esta peli fue que, según yo, y según algunas fuentes que vi, es que la mayoría de las escenas sí están haciendo el acto Oh my God. en el set. O sea, son una cantidad pequeña de escenas las que sí fueron como coreografiadas. Fake. Oh my God, o sea, literal es como porno. Ajá, o sea, de hecho, Oh aquí my tenía el God. término. Ajá, que muchos la calificaron como un intento de cinta pornográfica. Oh my God. Porque, pues sí, o sea, están haciendo eso. Y ahí sí está como mucho más grave porque pues tampoco creo que hayan tenido un coordinador de intimidad. No, seguro. Ay, no, qué incómodo. Y hay una escena sobre todo que creo que está tan gráfica que no la puedo decir Sí, aquí. no, YouTube nos va. Pero es como un puff. Ay, no. Ok, comprendo. Lo dejaré, es como un puff. Entonces sí hay muchas escenas que la gente dijo, o sea, ya te pasaste, o sea, Claro. era muy muy gráfico todas las escenas de sexo. Y pues sí la llegaron a calificar, como te digo, o sea, como pues, Una cinta cinta pornográfica, ¿no? pornográfica. Pero hay gente que dice que sí está justificado, que, o sea, al principio sí estaba incómodo y llegó a un punto en el que, pues sí, ya fue como algo más artístico, más romántico. Sí. No sé, yo no lo sé, pero si quieren descubrirlo pueden ver Love, de Gaspar Noé, Sí, o y sea, juzgar este tipo de escenas para que opinen, pero literal que tengan su propia. aquí la ¿Opinión? neta siento que no es para vender porque, pues, Gaspar Noé no es como que de cine comercial, Sí, ¿no? no, O sea, exacto. es como cine de arte. Pero pues sí es otro ejemplo de cómo caen estas escenas en algo Sí, bastante incómodo, sobre exacto. todo con todo el contexto detrás de eso. Sí, sabiendo la historia. Y pues la última película de nuestro top 5 es Eyes Wide Shut, de 1999, de Stanley Kubrick, que fue protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, que aparte ahí todavía eran pareja, por cierto. Y pues esta película es muy arriesgada y también fue un poco controversial en su momento, y ni siquiera solo por el sexo, sino porque hablan como de sociedades secretas y rituales y pues sí, literal un poco como Illuminati el asunto, como ocultismo, y eso fue muy, muy choqueante para pues muchísimas personas. Digo, hasta la fecha tú ves la película y sí terminas mal vibrado. Sí, totalmente. Y pues básicamente se nos platica cómo los personajes de Tom Cruise y Nicole Kidman, quienes están casados, comienzan a explorar sus pues deseos sexuales más como oscuros, cómo empiezan a tener celos y cómo se dan cuenta que están en una represión sexual, y es así como terminan en este, pues sí, como clan oculto, sociedad secreta, donde pues hay muchísimas escenas sexuales, demasiadas, pero siento que lo más interesante de esta película es que más allá de romantizarlas, como dijimos en Élite, o de que sean demasiado incómodas, como decíamos en el caso de Love, por ejemplo, aquí verdaderamente son muy perturbadoras, ¿no? Y creo que es porque en la narrativa se plantea muy bien como todo este lado de ocultismo, o sea, Sí. literal vemos a gente con máscaras, o sea, Con las togas. exacto, o sea, está muy, les digo, Illuminati el asunto, y verdaderamente te perturban, o sea, esas escenas están tan bien incorporadas a la narrativa y son necesarias porque es lo que se quiere lograr, ¿no? O sea, no enseñar de que a Nicole Kidman y a Tom Cruise teniendo relaciones o desnudos, sino cómo sus personajes están autodescubriéndose de una manera demasiado aterradora. Totalmente. Totalmente. Pero la verdad es una muy buena película. Creo que también entra un poco en cultura general, Sí. pero también véanla como bajo su propio riesgo, ¿sabes? O sea, no está tan... O sea, sí es gráfica, pero en comparación a Love, Sí, no. no. O sea, no está tan gráfica, pero sí tiene una narrativa muy como pesada, pero muy interesante. Totalmente. O sea, es de esas películas que tienes que ver al menos una vez en la vida. 100%. Y las actuaciones de Nicole Kidman y Tom Cruise. Y si les encantan las teorías como de conspiración, esta es su película. Así que, pues, aquí tienen Su top 5. su top 5. Yo creo que el top 5 más controversial hasta ahora, por cierto. Sí. También el más difícil de hacer, porque, pues sí es. También hay mucho material de donde sacarle. Y aparte de que hay mucho material, siento que hay muchas películas, como algunas que incluimos, son muy buenas películas, pero no fue abordada la desnudez de la mejor manera. Ajá, o sea, como que te causa conflicto porque es buena peli o buena historia, pero la manera de hacerlo... fue sospechoso, exacto.
Así que les recomendamos este top 5 de películas. Y Fabi, ¿te parece si vamos a los estrenos de la semana? Vamos. Estrenos en el radar. Nuestro primer estreno de la semana es una serie que para el día que estén viendo esto, pues sí, se estrena hoy. Literal. Y es el volumen 2 de la segunda temporada de Wednesday. Y pues no quiero spoilear mucho para los que no han visto como el volumen 1, pero pues sí, básicamente vamos a empezar a ver como justo después de la tragedia, lo voy a dejar así, que ocurre en el manicomio o en pues como hospital para... No, sí era manicomio, bueno. Y pues sí, Wednesday recibe la inesperada visita de la ex directora Larissa Weems, pero pues como vimos en la primera temporada, si la vieron, pues tuvo un final un poco trágico y entonces ahora la veremos como una guía espiritual en la historia de Wednesday. Y pues mientras tanto vamos a ver nuevas amenazas en la Academia Nevermore, sobre todo por el programa Luis. Lo van a descubrir ya cuando la vean. pero pues sí, o sea, esto genera como un caos entre los estudiantes. Wednesday sigue como con el conflicto de que ya no tiene sus poderes como de visión. Y lo relevante de esta parte es que vamos a contar ahora sí con la aparición de Lady Gaga. La muy esperada Participación. Y ya nos dijeron que su personaje va a ser Rosalind Rodwood, que va a ser una profesora. Lo dejaron ahí, no sabemos aún si va a ser buena, si va a ser mala. Entonces, y también ya mostraron una foto de cómo se va a ver su personaje, entonces siento que va mucho con su estética y me gusta mucho que vaya a aparecer. Se viene, chicos. Así que hoy mismo la pueden ver y nos cuentan en los comentarios qué tal. Literalmente. Así es. Muy bien, nuestro segundo estreno de la semana es de una saga que Fabi y yo queremos mucho, pero que la última película nos dejó un poco decepcionadas. Y estamos hablando de El Conjuro, ya que se va a estrenar El Conjuro 4. Los últimos ritos, o en España, ¿cómo es? El caso Warren, los expedientes Warren. Okay. Y básicamente se nos va a mostrar el último caso que Ed y Lorraine Warren resolvieron, y es un caso que ya habían enfrentado cuando eran jóvenes, pero como eran pues inmaduros, inexpertos, lo dejaron ir y parece que todo este tiempo los lleva acechando y llegó el momento de enfrentarlo. La verdad el tráiler se ve bastante prometedor, se ve muy diferente a la tercera película que les decíamos, que es la de El Diablo me hizo hacerlo. Que digo, no es la película de la que estamos hablando, pero no nos gustó porque perdió la vibra de James Wan, que dejó de ser director a partir de esta anterior película, pero esperamos que el director pues se pueda reivindicar y rendirle... Que haya aprendido de los errores. Sí, exacto, o sea, no estamos diciendo que copie a James Wan, pero si la fórmula era buena, ¿por qué cambiarla, no? Y sobre todo, este es el cierre a una saga que ya lleva pues más de 10 años, creo. Sí. O al menos 10 años. Y mínimo 10 años. Mínimo 10 años, y cuya primer película la verdad es que revivió el cine de terror por pues una buena época. Yo recuerdo que la vi cuando estaba un poco chiquita y sí fue muy traumática. Muy. Pues yo que sí tiene más de 10 años. Sí, yo creo que sí. Porque me acuerdo que fui a ver la de Annabelle, la primera a los cines, y se estrenó en 2014. Ve, exacto, o sea, y esta fue antes. Qué heavy. Qué heavy, la verdad. Se ve que las escenas van a estar muy prometedoras, va a tener varios jumpscares, la narrativa se ve interesante y se estrena este jueves 4 de septiembre, o sea, para cuando lo estén viendo mañana. Aunque en algunos cines se va a estrenar a la medianoche desde el miércoles, así que pues si acaban de ver este capítulo y encuentran boletos, pues corran al cine, literalmente. Y tenemos mucha fe en que le den el cierre que merece esta saga. Venga. Así que mucha esperanza. Mucha esperanza. Y antes de irnos, como todos los capítulos, tenemos la pista para el siguiente, Fabi. ¿Estás lista? Sí. La pista de nuestro siguiente episodio es un cine que es muy cercano a nosotros. Si tienen sospechas, déjenlas en los comentarios, tanto aquí en Spotify como en YouTube. Y pues, Fabi, ha sido todo por hoy. Así es. Antes de irnos, no olviden seguirnos en redes sociales. En todos lados nos pueden encontrar como Cine Nenas, en YouTube, en Spotify, en TikTok y en Instagram. Y esperamos que este capítulo les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Luisa. Yo soy Fabi. Y esto fue Cine Nenas. Bye. Cine Nenas, con Fabi Cosío y Luisa Illescas.